8 de la mañana con 16 minutos. Bueno, estamos aquí en el estudio con Agustín Iglesias, alcalde de Independencia. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, Agustín. 29 años independiente de Chile Vamos y a cargo de una comuna hace poquitos días, además, hace poquito tiempo, fue la asunción de los alcaldes, pocas semanas, que tiene muchas problemáticas, la comuna de Independencia, y que concentra también parte importante de los nuevos fenómenos que se vienen en la capital, entre ellos la inmigración, pero también el alza en los homicidios. ¿Cuál es la evaluación, Agustín, que usted tiene hasta ahora después de asumir? Bueno, primero que nada, buenos días, gracias por la invitación. Hola, hola. Llevamos ya un mes y un par de días. Muy contento, obviamente, por estar entregando todas las capacidades, los talentos que se le han entregado a uno en este servicio tan lindo. Y la evaluación es que Independencia es una comuna muy importante en Santiago, muy bien ubicada al lado del centro de Santiago, prácticamente casi es el centro de Santiago, Independencia. Santiago, Independencia, Recoleta, Estación Central, ¿cierto? Es como el polo céntrico de Santiago y que ha vivido, diría que yo, dos problemas, dos cosas, diría, dos fenómenos importantes. Uno, el aumento de la población, que ha aumentado en un 100% en 10 años, o sea, se duplicó la población. Cuando llega Gonzalo Durán a la alcaldía tenía 75.000 habitantes, cuando llego yo tiene 150.000 habitantes, que es un fenómeno, yo diría, de fenómeno mundial, de un aumento en una comuna tan grande. Una densificación. Y que tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con el boom de los edificios en Independencia, que fueron durante la década anterior, y la migración, en el fondo, que es uno de los fenómenos, ¿cierto?, en Chile más importantes y que Independencia lo vive con mucha fuerza. La mitad de la población es migrante en Independencia. Entonces, uno de cada dos son extranjeros. ¿Es la comuna con más migrantes? Es la comuna porcentualmente con la mayor composición migrante de Santiago. No estoy seguro hoy día cómo estamos comparados con Antofagasta y Iquique, ¿cierto?, que son otros fenómenos completamente distintos a lo que ocurre acá, pero en Santiago porcentualmente sí, no en términos absolutos. En términos absolutos hay más extranjeros en Santiago Centro, pero menos porcentualmente. Perfecto. Y desde ese punto de vista, ¿tienen ustedes, por ejemplo, catastrado de alguna manera a qué países pertenecen mayoritariamente los inmigrantes? Sí, su mayoría hoy día es venezolana y lo siguen los peruanos. Los peruanos llegaron a Chile y a Independencia ya hace más rato, ¿cierto? Claro. En los años 2000. Sí. Que al menos los venezolanos llegaron alrededor del 2017. Y eso hace un total de casi 60.000 migrantes en Independencia, entre peruanos, venezolanos y después, bueno, también hay colombianos, hay haitianos, pero diría que principalmente son peruanos con venezolanos. Y usted, alcalde, en su campaña habló de las diferencias culturales que generan tensiones muchas veces, ¿cierto? Y dijo, por ejemplo, las parrillas en las veredas es una cosa que no vamos a aceptar. Y lo hemos visto usted en terreno teniendo incluso diálogos para explicarle a las personas que ese tipo de actitudes que pueden ser incivilidades no las va a tolerar. ¿Cómo le ha ido y cuán difícil puede ser una cuestión así? Porque también hay costumbres que están arraigadas en las comunidades migrantes. Sí, mira, antes de esa pregunta, Sí. solo para cerrar mi introducción, diría que además de todo lo que dije, tenemos un problema importante que tiene Independencia que tiene que ver con la violencia y con los homicidios. Sí. Que tú algo enunciaste, ¿cierto? Sí. Al principio pasamos de 6 homicidios del 2023 a 21 homicidios del 2024. Sin duda es un fenómeno muy relevante. De 6 a 21, en un año. Más de triplicar los homicidios en un año, que tiene que ver con conflicto de crimen de bandas organizadas en Independencia, bandas transnacionales, diría casi que en su totalidad. Que es un fenómeno que me tiene muy preocupado, obviamente, y estamos haciendo todo lo posible para que eso se reduzca, porque yo la verdad es que si bien entiendo que el crimen organizado está lejos del alcance del alcalde, yo no me echo para atrás. O sea, yo digo, tomo el guante, tomo el fierro caliente y voy a hacer todo lo que yo pueda hacer, al menos en mi gestión, digo, de lo que yo pueda hacer, sacarme un 7. Y pedirle a los demás que se saquen al menos un 4, porque hoy día varios están sacándose un 2, un 1. ¿Quién se está sacando un 2, un 1 en términos de instituciones que pueden luchar contra el crimen organizado? El gobierno, sin duda. O sea, yo de verdad que no lo digo para convertir esto en una pelea entre alcalde y gobierno. Yo no vengo como en esa parada del alcalde de trinchera y que el gobierno allá, yo acá, no para nada, pero creo que el gobierno no ha sido capaz de entender lo que pasa en comunas con Independencia. O sea, ayer fui al Senado, a la Comisión de Gobierno, a la presentación de las indicaciones del gobierno para la ley de seguridad municipal, y es totalmente inentendible que no le quieran dar ninguna herramienta de defensa
a las personas de seguridad pública, que son los que en la vida real, y eso se lo digo con mucha responsabilidad, porque el gobierno parece que no lo entiende, en la vida real son los que están enfrentándose a las bandas transnacionales, porque tenemos un problema de carabineros que es conocido, ¿cierto? Que tenemos pocos carabineros en todo Chile. Todos los alcaldes que pasen por acá en su programa probablemente le reclamen que tiene pocos carabineros, y eso no se va a solucionar en el corto plazo. Sí. Y ante esa falta de carabineros hay varias cosas. Uno, que no se distribuyan carabineros en las comunas más complicadas. Seguimos teniendo menos carabineros por persona que en Las Condes, que Vitacura, y eso fue un compromiso de campaña de este gobierno. Aunque se triplicado los homicidios. Ya, ¿quién más saca mala nota? Yo creo que también se saca muy mala nota el Poder Judicial. El no poder avanzar a veces porque no está, ¿cierto?, la indicación judicial para intervenir y tener esperando muchas veces a las policías que conocen de las situaciones, y eso también hace que las personas desconfíen mucho. O sea, ¿por qué si nadie porque típica pregunta, ¿por qué si todos saben lo que pasa ahí nadie hace nada? Bueno, porque se necesita entrar con una orden judicial muchas veces. Hay muchas cosas que no es tan simple, no es como que yo sepa y puedo llegar. Entonces, yo hoy día estoy tratando de actuar de manera rápida, y ahí con el juzgado de independencia, policía local, estoy pudiendo ingresar algunas cosas que están en la facultad dentro del juzgado, pero en el caso de las policías, etcétera, en muchas conversaciones sale esto en la mesa. Es que ahí estás diciendo una cosa que es bien interesante. Estamos conversando con Agustín Iglesias, alcalde de Independencia. Estás diciendo una cosa que es bien interesante porque, a ver, es necesariamente obligatorio para toda situación que tenga que ver con la delincuencia o que tenga que ver que provenga una orden previa judicial, o puede Carabineros intervenir si es que se nota y se da cuenta de que está sucediendo un problema. Es que depende, porque si es que lo ve en flagrancia, sí, pues puede intervenir en el mismo momento, ¿cierto? Y también ahí se sacan un 5-5, diría yo. O sea, creo que las policías hacen una gran labor. De verdad, yo lo creo con pocos recursos. De verdad es lamentable en la situación en la que trabajan. Pero aún falta que cuando se tiran fuegos artificiales y se está mirando y están tirando fuegos artificiales, bueno, que los detengan, por cierto. Eso es evidente. O sea, para mí, ver que el Estado de Chile acompaña a funerales narcos me parece una burla. O sea, que los va acompañando y resguardando, y que los colegios tienen que cerrar. Estamos en el mundo al revés. O sea, eso es completamente contrario al sentido común, y como que nadie dice nada en el fondo. Y se resguarda el funeral narco y con fuegos artificiales a la vista y paciencia de todo el mundo. O sea, ¿en qué país vivimos? Agustín, que es una pregunta bien... Estamos conversando con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, y estamos además en el recuadro para la gente que está en la transmisión de la televisión, con la imagen de la línea 2, de las 7 estaciones de la línea 2 del metro que están cerradas y que obviamente genera trastornos a esta hora en la mañana. Quisiera volver al tema de la migración y de la política que usted está llevando adelante con específicamente, por ejemplo, el tema de las parrillas, o de la posibilidad o más bien de la imposibilidad de cerrar un local, una pollería, donde entiendo que estuvieron secuestrados 2 guardias, y usted trata de intervenir para generar cambios. Cuénteme eso. Sí, mire, primero en campaña tuve un discurso de migración que algunos dirían bien arriesgado, pero es el honesto, creo yo, y pretendo quedarme ahí y no moverme hacia el populismo. ¿Cuál es el discurso que he tenido y sostengo? Que es: la mayoría de las personas que vienen de afuera vienen a aportar. Vienen a trabajar, a sacarse la cresta, a mandar plata a sus familias, porque estamos hablando de un fenómeno político no menor, ¿cierto? Son personas que están escapando de una dictadura bien brutal, y llegan a Chile muchas veces con ganas de aportar. Entonces yo no me voy a subir al carro de los que dicen que todos son delincuentes, todos son malos. Nunca me voy a subir a eso, porque sé que no es así, porque conozco muchísimo, los números lo avalan, etcétera. Pero sí hay un problema de un choque cultural importante, y eso hay que reconocerlo. Hay cuestiones a las que no estábamos acostumbrados, que tiene que ver con las parrillas en la calle, con las cocinerías en la calle, con los ruidos molestos hasta las tantas de la madrugada, con un ambiente más, por así decirlo, carnavalesco, ¿cierto? No me digas tú de la prolongación de esa barbaridad que se llama reggaetón. Pero eso es un mal endémico de todo el continente. De hecho, ellos escuchan más bachata. O sea, yo vivo en Independencia, y yo empatizo con los vecinos de Independencia, porque yo sé lo que es despertarse a las 7 de la mañana escuchando bachata a todo dar. Entonces, claro. Porque yo vivo además de un edificio con muchos migrantes, al lado de un edificio con muchos migrantes. Entonces, de verdad es molesto. Pero también hay que entender algo que no es para justificar en ningún sentido, pero
en sus países esas cosas, eso estaba permitido. Por Entonces, supuesto, son caribeños. Muchos creen que eso está permitido y hacen parrilla en la calle, porque uno va a Perú. Yo estuve en Cusco hace poco tiempo atrás, y en Cusco las cocinerías en la calle están resguardadas al lado de carabineros, de las policías. Los policías se comen los pollos ahí mismo, porque es parte de la cultura. Claro. Entonces... no para nosotros. No para nosotros. Lo mismo con la música fuerte, lo mismo con consumir alcohol en la vía pública. En las plazas se juntan a tomar cerveza y uno dice, pero ¿cómo son tan incivilizados? Es que no necesariamente es eso. Hay mucho de eso, sin duda. Pero también hay mucho de desconocimiento de las reglas comunes. Yo cuando estuve en Año Nuevo, que estuve hasta las 4 de la mañana, para responder a tu pregunta, después de la vuelta larga que me di, perdona, pero es que es para contextualizar bien el tema. El primer hecho fue una persona lanzando petardos con sus 2 hijos. Y él me dice, pero ¿cómo no lo voy a poder hacer? Me dice, si estoy con mis niños, ¿qué le diría usted a su hijo? Yo le diría a mi hijo que no lo puede hacer, primero que nada, y que es peligroso. Pero él no lo entendía, no lograba entender de lo que le estaba diciendo. Y llevamos décadas de legislación. Entonces hay una labor como alcalde que yo diría que es mi crítica principal a la gestión anterior a Independencia, es que no supo administrar este fenómeno complejo. Es difícil, no es fácil, sin duda, pero creo que hizo poco para administrarlo. Porque hay 2 medidas. Uno tiene que ver con la cuestión educativa, ¿cierto? De, oye, ¿cómo vamos mostrando desde los colegios, desde el jardín infantil, desde las escuelas, qué significa vivir en Chile? ¿Cuáles son las reglas que tenemos en Chile, en los edificios, etcétera? Hay una cuestión más, por así decirlo, cultural que es de largo plazo. Estas cosas no cambian de la noche a la mañana. Y otra, sin duda, y lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo, que tiene que ver con la multa. O sea, muy comprensivo poder ser del fenómeno sociológico que hay detrás, pero a punta de multas también se ordena la cosa. Y por eso mismo yo salgo a la calle, quito las parrillas, quito las cocinerías, paso parte y lo voy a seguir haciendo porque es parte de lo que hay que hacer. Ahora, dime una cosa, estamos conversando con el alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias. Teóricamente siempre se ha señalado que los alcaldes y en general en la comuna se sabe más o menos porque es bien frecuente, como un poco lo estás describiendo tú, se sabe dónde están los grupos más peligrosos, dónde se producen más este tipo de cosas. ¿Es posible anticipar muchas de estas cosas o no? Mira, es muy interesante esa pregunta porque hay tantas cosas que uno podría hacer para anticipar algunas cuestiones. Efectivamente, los alcaldes son los primeros que les llega información. Aquí venden, aquí tanto. Y yo la verdad es que me he visto muy sorprendido como con cuestiones bastante simples de solucionar, no se solucionaban. O sea, en la calle Puerto Mochila había un clandestino de cerveza que es una distribuidora, porque no es una venta por menor, es una venta por mayor, y que todos sabían, todo el mundo. Y yo, bueno, en Año Nuevo, cuando lleva 3 semanas, llegamos, entramos y decomisamos un montón. Y hoy día estoy preparando, obviamente yo no lo puedo anunciar ni para cuándo ni nada, pero preparando una intervención mayor en clandestinos de venta de alcohol, que todo el mundo sabe dónde están, y es llegar con una orden del juzgado de policía local e ingresar. Entonces, yo no entiendo bien por qué algunos alcaldes, hay cosas que no las podemos hacer, pero hay muchas que podemos hacer. Tenemos bastantes atribuciones de cosas que alcaldes no se atreven a hacer, no sé si por garantista o porque les da temor. Hay algunos que a mí me dicen, eres muy arriesgado, y bueno, y obviamente que hay una vida en peligro, pero yo me protejo y cada vez tengo que ir aprendiendo más eso cómo llevarlo, pero siempre con carabineros, por así decirlo. Pero hay muchas de las cosas que tú dices, Fernando, que en el fondo se saben, son evidentes, están ahí, uno las ve, o sea, al frente de la municipalidad. Están ahí y nadie las ha enfrentado. Estamos conversando con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias. Usted es bien cercano a Evelyn Matei, que lo apoyó harto en la campaña, y ella planteó hace un par de días en la frontera norte del país que es necesario construir centros de detención para migrantes y para reconducirlos. Hay que poner todo tipo de obstáculos para que ingresen, detectarlos antes con drones y otras medidas, con reconocimiento por inteligencia artificial, construir zanjas, muros y que haya lugares que estén dinamitados. ¿Usted comparte en toda la línea esa política frente a la inmigración en el norte? No. Siendo bien honesto, no. Creo que el espíritu de lo que hay detrás lo comparto totalmente, ¿cierto? Que es decir, tenemos que resolver un problema importante y mientras no resolvamos lo que pasa en la frontera, el país tiene un problema porque además uno puede ser muy comprensivo sobre la situación política que hay allá, pero también el país tiene un límite, ¿cierto? O sea, el país no aguanta una migración descontrolada total y poner controles y fiscalización en la frontera con inteligencia artificial, etcétera, creo que es el camino correcto.
hay que hacer mucho más, por así decirlo. Creo que el Estado está en deuda de cómo controlar el ingreso de personas al país. Ya. Sin duda hay que hacer eso. ¿Y con quién no está de acuerdo? Yo creo que, y entiendo que fue un error, y sería bueno que ella lo aclare y no yo, pero ¿Ya? dinamitar el norte, por así decirlo, creo que es una medida en la cual yo jamás avanzaría. Y entiendo que ella tampoco. Entiendo por lo que he consultado, porque no lo he hablado con ella, que a lo que se refiere es que la zanja que se pretende construir, para construirla hay que explotar una parte del espacio y el fondo para construirla, pero no está pensando... No que se pongan minas antipersonales. Yo entiendo que no. Sería bueno quizás se lo pregunten a ella y no a mí, porque no lo hemos conversado de verdad estos días, porque no hablo con ella hace unas semanas, pero entiendo que eso es el foco, lo que estaba pensando, porque claro, uno dice, ya, controlemos la frontera, pero esto no puede ser a costa de la vida de personas que vienen arrancando con niños. O sea, entonces hay que ser súper cuidadoso de hasta dónde uno llega. Y yo creo que también esto es un problema político, de cómo el debate político se ha ido convirtiendo en una cuestión de quién llega más lejos en este tema, ¿cierto? Entonces, esa cuestión de hay que expulsarlo a todos, como dice Kaiser, por ejemplo, es una mentira, es un engaño. Es un engaño a las personas y lamentablemente las personas a veces no se dan cuenta o no saben bien que eso es imposible, es prácticamente imposible. Entonces yo digo, ¿por qué no decimos la verdad? Vamos a enfrentar en la frontera, hay que controlar en las comunas, tenemos que hacer un trabajo educativo importante, fiscalicemos, no permitamos, pero decir que vamos a expulsar a, no sé, 500.000 inmigrantes, eso es derechamente mentirle a las personas y yo creo que... Para eso yo, al menos como Ahora, alcalde, convengamos no me voy a prestar. Convengamos una cosa, Agustín. Esto que tú estás señalando, y lo hemos dicho varias veces acá, tanto la Carola como yo, te hace ganar elecciones. Vos eres gritón y decís que vas a hacer la brutalidad y que van a volver la tenencia de armas y que pásenle bala a ese tipo de cosas. En el mundo, no solamente probablemente en Chile, te hace salir ganador de repente. Y por lo tanto, el clima de amenaza, si tú quieres, al inmigrante con incluso situaciones de violencia, no es tan mal mirado. Yo creo que en política es importante ganar elecciones, pero no es lo único. No es lo más importante. Entonces yo prefiero perder elecciones, pero ser fiel a lo que creo. Y tengo la convicción de que la gente se da cuenta cuando uno es honesto y lo valora. Y valoran que uno sea auténtico, que si bien el discurso no le pueda gustar, valora la autenticidad y la honestidad respecto a los valores. ¿Cómo voy a traicionar mis valores propios? Yo tengo una ética de defender la vida. Defender la vida, por ejemplo, respecto al aborto, pero eso es incompatible, ¿cierto? Con al mismo tiempo poner en peligro el riesgo de vida de niños o de personas que vienen entrando por el desierto desesperadas, no porque en el fondo quieran venirse a Chile, sino porque están desesperadas en su país. Esa es la verdad. ¿Y Chile Vamos se ha entrampado en eso para tratar de contrarrestar a la derecha más dura? Pero todo, o sea, ¿quién pensaría lo que hoy día es el Frente Amplio como gobierno? Todos se han movido en el eje intentando ser más populares y ser más duros, todos. Yo creo que sin duda Chile Vamos se ha visto complicado por el Partido Republicano, pero aún así yo creo que Chile Vamos ha resistido bien la tentación de ser un proyecto extremo. Pero yo creo que el daño que le hace Republicanos a la centro derecha es muy grande, porque tratar de cobarde al que tiene una convicción, que fue lo que le respondí, ¿cierto?, en Mercurio... a Natalia González. Que decía en el fondo que no había que tener miedo de defender ciertas cosas. Yo no lo hago por miedo, lo hago porque lo creo. Entonces, bueno, si le parece cobarde a ellos, creo que es un error conceptual y entonces estamos metidos en el barro, en una cuestión que además que creo, Fernando, que tú lo entiendes muy bien, porque tiene que ver con la dinámica actual del mundo y tiene que ver con las redes sociales, 100%. Hoy día las redes sociales premian al más gritón. Y yo sí, obviamente que me veo todos los días de mi vida, desde que soy candidato, sobre todo cuando era candidato, con la tentación de jugar un juego que es, ¿qué hago? ¿Busco más likes y más reproducciones? ¿O soy fiel en el fondo a lo que creo? Y ahí, en ese equilibrio, hay que saber jugar y no es fácil. Pero ¿de qué sirve ganar unas elecciones si después a la hora de gobernar vaya a ser incapaz de hacer todo lo que dijiste que iba a hacer? Le pasó a este gobierno. Este gobierno ganó diciendo cosas que no eran factibles y hoy día se han dicho de todo. Entonces, es realmente increíble verlo. Ver lo que era su programa, ver lo que eran cuando eran diputados y verlo hoy día, y no lo digo por este gobierno, esto le pasa a todo hoy día, a todo el mundo hoy día, ¿cierto? En el fondo, grandes discursos, y quiero poner también, perdona Carola, la responsabilidad también en las personas.
en los ciudadanos. Los ciudadanos también tienen que dejar de esperar de los políticos algo que no somos. Ningún político, y mala noticia para las personas que lo esperan así, pero la verdad es superhéroe. Nadie aquí es Batman ni Superman. Nadie soluciona las cosas de la noche a la mañana, nadie tiene una varita mágica. Entonces, esperar que porque va a llegar tal persona se va a acabar los problemas de migración o de homicidio es una ilusión. Es una ilusión. Agustín Iglesias, alcalde de la Comuna de Independencia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, hoy Agustín, día. por conversar con nosotros. Gracias.